El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, visitaba hoy el centro de procesado avícola que el Grupo Coren tiene en Santa Cruz de Arrabaldo. A su llegada a las instalaciones, el titular del Ejecutivo gallego fue recibido por el consejero delegado de la firma, Manuel Gómez Franqueira, que estuvo acompañado por el Consejo Rector y una representación de directivos, cooperativistas y empleados. Manuel Gómez Franqueira fue el encargado de dar a conocer al presidente de la Xunta la realidad y la situación actual del Grupo Coren, su visión sobre el sector agroganadero y sus planes de futuro. Tras esta presentación, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez, recorrió las instalaciones para conocer de primera mano todo el proceso industrial avícola de un modelo empresarial considerado único en España. O compromiso con Coren é un compromiso obrigado de calquer goberno da Xunta responsable. E hoxe o que queremos é trasladarlle a este grupo de 7.000 familias, o seu equipo directivo, o seu conselleiro delegado, pois a vontade inequívoca da Xunta de Galicia de seguir apostando por un modelo de cooperativismo que tantos éxitos deu no pasado e que sigue tendo unha excepcional plan estratégico que acabamos de coñecer a través directamente do conselleiro delegado. As posibilidades de seguir expandindo Coren dentro de Galicia, as posibilidades de abrir distintas delegacións de Coren non solamente en Europa, senón tamén en América do Sur, en América Central, en Norteamérica e en algúns países de Asia. El consejero delegado de Coren hablaba de la crisis. De momento, el sector agroalimentario no está afectado. Un pouco a baixada de ventas, poquinho en general, sobre un 6-5% de venta levamos este ano, pero bueno, a facturación mantense rondando os 1.000 millóns de euros, 900 e algo, 1.000 millóns de euros. Estamos dentro da situación actual de crisis en general, pois a produtos de alimentación, como sabedes, aguantan e resisten máis a crisis. Vamos ben. El presidente de la Xunta también se refirió al voto emigrante. Se mostró partidario de conseguir su máxima transparencia. Hai que transparentar o voto da emigración. O voto da emigración ten que ser un voto presencial, ten que ser un voto en urna, e só excepcionalmente acudir a un voto por correo. E no caso de que excepcionalmente se acuda ao voto por correo, ten que ser un voto rogado. Un voto rogado que xa está nas eleccións municipais e que ten que ampliarse ás eleccións autonómicas e ás eleccións xerais. Tras la visita a Coren, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, analizó su primer año de gobierno en el plató de Telemiño, coincidiendo con el estreno de la nueva temporada del programa Punto Crítico. En esta edición especial, presentada y dirigida por Nora Sola, Núñez Feijóo respondió a las preguntas que los directores de La Región y Atlántico Diario, José Pastoriza y Julio Rodríguez, respectivamente, le plantearon sobre los asuntos fundamentales que marcaron el primer año de gestión de su gobierno, así como por los que protagonizarán la agenda política gallega durante la presente legislatura. El presidente del gobierno gallego respondió también a las cuestiones planteadas por 15 destacados dirigentes sociales, políticos y empresariales de la provincia, así como por ciudadanos de a pie.